Entonces habíamos resuelto el punto 1 y el 2 nada más, ¿verdad? ¿Así es? Sí, profe, el punto 1 y 2. Bien, gracias. Bueno, entonces seguimos con el 3. El punto 3. Decíamos en el punto 3, se refiere a la determinación de hierro en muestras diluidas de un efluente, empleando dos métodos, espectrometría de absorción atómica y un método colorimétrico. O sea, puede ser espectrometría de absorción molecular con un fotómetro de filtro, ¿sí? Con fotometría de absorción molecular. Bueno, entonces ustedes tienen acá una serie de datos de composición de efluentes y queremos comparar los métodos, si son comparables, y justificar estadísticamente si son comparables ambos métodos. Que habitualmente, si no se dispone de un espectrofotómetro de absorción atómica y tienen un colorímetro, y quieren ver si pueden sustituir este método que es más preciso y que se conoce que es un método confiable con otro método más simple en cuanto al instrumento. Entonces son 10 muestras que se analizan por ambos métodos y queremos ver, primero vemos si la precisión de los métodos, como ya antes lo habíamos visto. Podemos hacer eso. Y después, otra forma de hacerlo es analizar la regresión, o sea, como les enseñó la profesora en la teoría, ustedes ven la teoría que dieron en la última clase, la forma directa de decir si estos métodos son comparables o no es analizar la regresión. Mediante ANOVA, hacer el análisis de la regresión. O sea, ¿cómo hacíamos eso? Entrábamos a datos, acá, datos, análisis de datos y regresión. Usábamos dentro de las funciones de análisis de datos, usábamos regresión. Hacíamos aceptar y el método estándar, el que está probado y es el método de análisis más usado, en este caso sería el de absorción atómica, se representa en el eje de las X. Y el método nuevo, el que quiero probar, se representa en el eje de las Y. Entonces en el rango de Y de entrada sería la columna B para nosotros. La B desde 62 hasta 72 estaría definido. Mientras que el método probado y conocido y tomado como estándar sería el de absorción atómica y lo represento en el eje de las X. Entonces tendría que seleccionar, perdón, hice mal. Entonces acá, este sería, el rango de I es el método nuevo, hasta el 10 nada más, y el rango de X sería el método de absorción atómica, incluyendo el rótulo, sería el rango de A62 a A72. Y tenemos que seleccionar rótulos, porque hemos incluido la celda que contenía el rótulo. Si hubiéramos empezado la selección desde el A63, no tendríamos que seleccionar rótulos, ya que estaría excluido ese punto. ¿Sí? Entonces, si selecciono el rótulo, pongo acá rótulos. En caso contrario, lo tengo que desactivar. En las opciones de salida, considero que los resultados se van a habilitar en una hoja nueva, entonces selecciono esa opción. Residuos, no me interesa acá residuos, ni residuos estándares, me interesa solamente la curva de regresión ajustada. Entonces voy, en la hoja 8 dice acá, tendría el resultado. Entonces, ¿qué resultados me da? ¿Qué resultados me da? Me sale este resumen.
me da el coeficiente de correlación. Ay, disculpen. Quiero correr esto para acá. Profe, Sí, disculpe. sí. Yo tengo en el punto 3, me dice, para determinar el contenido en plomo en una muestra de agua. El punto 3, ¿y yo por qué tengo ese 3? Es el punto 4, lo tengo como 4. ¿Y cuál es el 4 para vos? Se determinó sodio en una serie de muestras de cemento por espectroscopía de emisión de llama. Ah, bueno, entonces está bien, no importa, si no lo tienen a este problema, lo vamos a agregar, se los voy a mandar, lo tenemos que incluir, quizás yo no me di cuenta y lo saqué o lo puse al último, no recuerdo. Lo vamos a incluir porque tenemos que hacer un problema que compare métodos que fue visto en la última teoría. ¿Sí? Entonces, si no lo tienen, lo vamos a incorporar. Ya se lo mando al problema. Dice eso, en la determinación de hierro en muestras diluidas de un efluente empleando espectrometría de absorción atómica y un método colorimétrico se obtuvieron los siguientes resultados. Son comparables los métodos y justifica estadísticamente los resultados. Sí, entonces, ese sería el problema. Entonces, para poder responder si los métodos son comparables, tenemos que hacer análisis de la regresión. Analizar esa regresión con el Excel, con la función análisis de datos del Excel, y seleccionar en la columna que corresponde, volvamos al punto, en la columna que corresponde análisis de regresión, en la columna de las I, o sea, en el rango de I, para I selecciono los valores de la variable nueva, o sea, del método nuevo, que sería colorimetría. Y en el rango de X selecciono el método estándar, o sea, el método que ya se conoce, que tiene buena respuesta para este analito y que me da resultados confiables. Entonces sería la columna esta, de A, desde A62 hasta A72. De esa manera puedo hacer el análisis de la regresión. Dijimos que como yo había seleccionado el rótulo de ese método, entonces tengo que tildar acá. En caso que haya seleccionado desde A63 hasta A72, este es para ahí, lo puse al revés y va acá, exactamente al revés. En ese caso tengo que desactivar esta celda de rótulos. ¿Sí? Entonces en el rango de I va la variable nueva. Para nosotros es la colorimetría. Y en el rango de X el método estándar. Activo rótulos y digo en una hoja nueva se muestran los resultados. ¿De qué me interesa? La curva de regresión ajustada, nada más. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Como ya lo hice recién, lo acabamos de hacer juntos, me da estos resultados, que son los mismos que tengo acá. Exactamente los mismos. Bueno, ¿qué datos me da el Excel? Me da el coeficiente de correlación, o sea, el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, me da, a ver, colorimetría, línea de pronóstico, el error típico, el número de observaciones, y me da el F calculado, el F crítico, y me da acá la probabilidad y me da un intervalo. Lo que necesitamos analizar es este intervalo para saber si son comparables los métodos. Entonces, en la teoría ustedes vieron que lo que se hace en esta prueba es contrastar la ordenada en el origen, hacer este contraste de la recta de regresión,
para ver si la ordenada en el origen es significativamente distinta de 0. La ordenada al origen, que es este término. La intersección se refiere a la ordenada al origen. Y si el intervalo tiene un valor negativo y un valor positivo y contiene el 0, estaría cumpliendo esa función, estaría respondiendo a ese requisito, estaría cumpliendo con ese requisito, que dice que la ordenada en el origen es significativamente distinta de 0. Para que se cumpla eso, el intervalo, el límite superior y el límite inferior, tienen que tener signo opuesto. Y segundo, y la pendiente debe ser significativamente distinta de 1. Y eso está dado en este término. Dentro del test, está dado en este parámetro, que es el método de absorción atómica, la pendiente, tiene un valor significativamente distinto de 1. Entonces, lo que estamos haciendo es un contraste de los límites de confianza para la pendiente y para la ordenada del origen, con un nivel de confianza del 95%. Recuerden que hemos elegido el nivel de confianza del 95%. Entonces, esto es lo que hay que fijarse, si el intervalo de confianza de esta variable, que representa la ordenada del origen, contiene el 0, y si la pendiente contiene al 1, o sea, está en el intervalo que contiene al 1. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, decimos que los métodos son comparables, o sea que me da igual hacer un método o el otro método. Se puede sustituir el método de absorción atómica por el método colorimétrico. ¿Sí? Ese es el análisis que se hace cuando se compara un método estándar con un método nuevo. Y analizamos este intervalo de confianza. En base al resultado que nos dé, podemos decir si los métodos son comparables o no. Profe, Sí. Que si ambos métodos son comparables, ¿podemos aplicar cualquiera de los dos? ¿Está bien? Sí, sí, exactamente. Pueden utilizar el método de colorimétrico para hacer el análisis, ya que es similar al otro método, tiene una respuesta similar estadísticamente. Entonces, tiene que incluir el 0, ¿y cuál era la otra condición, profe? Incluir al 1, acá, entre estos dos intervalos, el 1 está próximo a 1, la pendiente. Desde el límite inferior al superior está próximo a 1 y este está próximo al 0. Gracias, profe. De nada. Bueno, esa sería la forma directa de hacer la comparación de los métodos. Y lo vamos a hacer así directamente, de esa manera. Y el punto 4, de esta otra manera no lo vamos a hacer, directamente vamos a hacer con el estadístico, con la prueba. Esto no lo vamos a hacer. El punto 4. Bueno, este enunciado se los mando entonces al correo para que lo desarrollen en el seminario, en este seminario. ¿Sí? Lo incluyan. No se olviden. Ahora se los mando al final junto con la grabación. Les mando el puntito que faltaría con los datos para que ustedes incluyan el análisis. El punto 4 se refería a la determinación de plomo en una muestra de agua mineral. Decimos que se toma 1 mililitro de esa muestra y se la lleva a un volumen final de 5. Y se realiza la medida por absorción atómica y se obtiene una señal de absorbancia de 0,293 a esta longitud de onda, a 283.3 nanómetros. Luego, una segunda muestra que contiene la misma concentración de plomo, o sea, es la misma muestra, sino que tomo otra alícuota de la misma muestra, que dice también
de 1 mililitro, tomo la misma alícuota de 1 mililitro y le agrego 1 microlitro de un estándar de plomo de 1680 ppb. Y se diluye posteriormente a un volumen final de 5 mililitros, al mismo volumen final. Se realiza la medida de esta nueva muestra, adicionada con el estándar, y se obtiene una señal de absorbancia de 0,436 a la misma longitud de onda. Con esos datos hay que determinar la concentración de plomo en la muestra original. Bueno, entonces el hecho de agregar, tomar una alícuota, diluirla, llevarla a un volumen final, tomar el mismo volumen de la misma muestra, otro mililitro, agregarle un estándar y leer, estamos tratando con el método de adición estándar con un solo estándar. Estamos haciendo el método de adición estándar, pero usando un solo estándar. Habitualmente hacíamos el método de adición estándar usando varios estándares, ¿sí? O sea, hacemos una curva de calibrado, hacíamos la extrapolación. En este caso no, es aplicar el método de adición estándar usando un solo estándar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿cómo se plantea? Sabemos que la señal de la muestra, o sea, la respuesta instrumental, va a ser proporcional a la concentración. Eso decíamos, dice la teoría, que la respuesta, en este caso es absorción, es la absorbancia, es proporcional a la concentración del analito que se está midiendo. Y la concentración del analito que se está midiendo es la concentración inicial por el factor de dilución, invertido en este caso, porque estoy diluyendo. El factor de dilución, por definición, era igual al volumen final, al que se lleva la solución, sobre el volumen de la alícuota. Si era siempre un número mayor que 1. El volumen al que se lleva sobre el volumen de la alícuota. En este caso vemos que ese factor está en el denominador. ¿Sí? Porque acá tendríamos, si quiero poner esta misma nomenclatura, sería, para nosotros este sería el BT, y el otro sería el B0. ¿Sí? Para usar la misma nomenclatura. Y acá tengo exactamente al revés, o sea que estoy dividiendo por D. ¿Sí? Porque la concentración del analito se ha diluido al tomar ese mililitro y llevar un volumen final de 5. Entonces la concentración final va a ser menor que la inicial, por lo tanto el factor hay que utilizarlo invertido. ¿Sí? Entonces nos queda, esta sería la respuesta del instrumento para esta concentración, va a ser proporcional a la concentración del analito, eso dice la teoría. De la misma manera, la respuesta de la muestra que tiene adicionada con el estándar va a ser proporcional a la concentración de ambos elementos, porque ambos aportan a la concentración total. Tanto la muestra como el estándar, porque aportan el analito. Entonces nos queda la concentración del analito en la muestra por el factor de dilución invertido, más la concentración del estándar, porque se agregó un cierto volumen de estándar, por su factor de dilución invertido, o sea, la inversa de este factor. ¿Sí? De esa manera tenemos el planteo del problema, digamos. Esta señal la conozco, esta acá no me interesa conocerla porque es la misma, el analito que se está midiendo es exactamente el mismo, a la misma longitud de onda, entonces la constante es la misma, y todos estos factores son conocidos. La única incógnita que me queda por despejar es la concentración del analito. Entonces, lo que vamos a hacer es despejar K, despejar la constante K, y igualar ambas expresiones. Entonces K, por definición, a partir de esa primera ecuación, va a ser igual a la señal de la muestra, la señal de la muestra divido C sub A y por B sub 0 sobre B sub T. Esto está en el denominador,
Y lo mismo hacemos con esta otra expresión, despejamos K, y vale lo mismo la señal de la muestra fortificada, o sea, adicionada con estándar, a eso llamo fortificado, por la misma expresión, esta es la suma, dividido todo esto que es suma de dos concentraciones. La concentración del analito en la muestra, por su factor de dilución, invertido, más la concentración del estándar por su factor de dilución invertido. Entonces, ya tenemos la constante K de un solo lado de la ecuación, podemos igualar los ambos miembros, ¿sí? Hacemos la propiedad transitiva de la igualdad, y nos queda entonces esta igualdad, ¿sí? Igualamos los segundos miembros de estas dos ecuaciones. Nos queda la señal de la muestra sobre la concentración del analito por el factor de dilución a la inversa, y la señal de la muestra fortificada por la suma de dividido la suma de las concentraciones por sus correspondientes factores de dilución. Y luego se hace el pasaje de términos, simplemente, ¿sí? La señal fortificada es dato, la señal de la muestra es dato, la concentración del analito es la incógnita, este factor es conocido, la concentración del estándar es conocida, este factor es conocido y este es incógnito. ¿Sí? Y simplemente es trabajar matemáticamente y llegar al resultado, y hacer el despeje de la incógnita que es C sub A. ¿Está? ¿Se entiende bien este método? Chicos, ¿sí? Sí, bien. Bueno, ese sería el método de adición estándar. Si ustedes le plantean y les preguntan qué método se está usando el método de adición estándar con un solo patrón. Se está adicionando con un solo patrón. Bueno, el punto 5 dice, se determinó sodio en una serie de muestras de cemento por espectroscopía de emisión de Young. El fondo 0, 20, 40, 60, 80 microgramos de óxido de sodio por mililitro. Las lecturas del instrumento para esas diluciones fueron 3.1, 21.5, bueno, hasta 77.3. Las disolvieron en ácido clorhídrico y se llevaron a un volumen en un matraz de 100 mililitros. Y las lecturas de emisión se muestran en la tabla. Entonces tenemos la muestra. 3 repeticiones, o sea, hacemos 3 muestras. La misma muestra de cemento la analizamos 3 veces. Por triplicado. Tenemos el blanco. La respuesta con el blanco. Tenemos la muestra A y una muestra B. Tenemos una muestra A y una muestra B. Y tenemos la lectura de emisión de la muestra B y de la muestra, la lectura de emisión, que sería esta, la lectura de emisión y la lectura de emisión. Bueno, estos serían los datos. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es tener en cuenta que estamos considerando estos resultados para las muestras. Y para el patrón, para los patrones, los tenemos los datos tabulados en el enunciado, o sea, lo tenemos que separar. Estos son resultados para la muestra, y me falta hacer la curva de calibración para los patrones
correspondientes. Entonces decimos que calibramos con patrones de concentración de 0, 20, 40, 60, 80 microgramos por mililitro. Entonces eso lo tenemos que colocar aparte. Entonces tenemos la concentración del patrón en microgramos por mililitro. ¿Alguien quiere decir algo? Porque tiene el micrófono abierto. Sebastián Pérez, ¿necesitas decir algo? Ah, perdón. Pensé que querías decirme algo y no se escuchaba. Entonces necesito hacer la curva de calibración. Y para eso tengo que poner los datos de concentración versus emisión, que sería estos valores, 3.1, 21.5, 49, 3.1 y demás, ¿sí? Hasta completar la tabla. Con estos datos voy a hacer la curva de calibrado. Acá no nos está diciendo que la muestra se agrega al patrón, no nos dice nada. Nos dice que se determina sodio y se calibra el instrumento con la serie de patrones de estas concentraciones y quedan estas lecturas de emisión. Aparte, nos habla de la muestra. Las soluciones de muestra se prepararon con 1 gramo de cemento. Teníamos 2 muestras, una muestra A y una muestra B. Se disuelve cada muestra por separado con ácido clorhídrico y se lleva un volumen de 100 final. Y luego se toma la lectura por aparte, las muestras se leen aparte. Y los resultados son estos. Entonces, el blanco, cuando analizo el blanco, tengo una lectura de emisión para el blanco de 5.1, de 4.8 y de 4.9. Y para la muestra tengo esta lectura de emisión. Entonces lo primero que voy a hacer con las muestras es restarle la emisión del blanco. Es como que pongo el blanco y no lo llevo, no lo calibro a 0, porque una opción es llevar a 0 con el blanco. ¿Sí? Tomar el blanco y arbitrariamente hacer un ajuste del instrumento y decir el blanco vale 0. Bueno, en este caso no lo hicieron de esa manera, lo dejaron tal cual. Entonces toma el blanco y la lectura de emisión, esa que corresponde al blanco, a ese blanco, cuando se hace esa lectura, se lo deja tal cual. Tomo la muestra, sin tocar ningún control, con esa calibración, con esta lectura de blanco, cuando incorporo la muestra al instrumento, la lectura me da este valor. Entonces la lectura neta va a ser la diferencia entre la emisión de la muestra menos la emisión del blanco. Entonces tengo que hacer la diferencia de cada lectura de emisión para la muestra y su blanco, como una emisión neta que correspondería al analito, simplemente. Y el blanco estaría siendo compensado de esta manera, haciendo la diferencia entre la emisión de la muestra y la emisión del blanco, para cada punto. Para el segundo punto hago lo mismo. He vuelto a leer acá el blanco de nuevo, y leo la muestra inmediatamente y me da este valor. Como no calibré a 0 con el blanco, entonces tengo que restar este valor de este. Y el resultado me da este valor. Y así sucesivamente. Y para la muestra B hago exactamente lo mismo, porque leo A y leo B. La respuesta de B me da este valor, entonces el valor neto sería la diferencia entre el valor para B, la emisión de B, y la emisión del blanco. Entonces me va a resultar esta columna. Y luego voy a promediar los 3 valores, que va a ser la emisión de la muestra A y la emisión de la muestra B, relativa al blanco, que ya está hecha la diferencia. Bueno, estos serían nuestros resultados de emisión de muestras. Ahora tengo que hacer la curva de calibrado. La curva de calibrado la hago con la concentración, con las concentraciones de los patrones versus las lecturas de emisión. Y acá tenemos lo mismo, porque dice, cuando paso el blanco, que tengo 0 concentración de analito, tengo una lectura de emisión distinta de 0, y lo dejo tal cual. Entonces, y sigo leyendo sabiendo que el blanco está emitiendo una cierta magnitud, una cierta intensidad. Entonces,
tengo que corregir todos estos valores, corregirlos respecto del valor del blanco. Entonces el primer valor sería la diferencia entre este y consigo mismo, 3,1 menos 3,1. El siguiente sería 21,5 menos 3,1. Y así sucesivamente. Este sería 49 menos 3,1, 57,1 menos 3,1, 77,3 menos 3,1. Me daría este resultado de emisión neta sin el blanco. Entonces lo que voy a graficar va a ser la concentración del patrón versus esa emisión corregida. Eso es lo que tengo que graficar. Y eso va a ser la curva de calibración que voy a usar en la cuantificación. Entonces me da la emisión corregida versus la concentración, que estaba expresada en unidades de microgramos de óxido de sodio por mililitro. Y voy a tomar la lectura de emisión de la muestra A, 2363, y de la muestra B, 3577. Entonces voy a ingresar con ese valor de ordenada, y voy a encontrar el valor de la abscisa, si fuese gráfico. Como lo hago analítico, lo hago en función de la ecuación de la recta de regresión. Entonces digo, a partir de la ecuación de recta de regresión, calculo para la muestra A, decimos la lectura de emisión neta es 2363. 2363, y despejo de la ecuación, que va a ser el valor de la emisión, menos esta ordenada al origen, 0,08, y dividido el coeficiente, 0,92. Y para B sería lo mismo, el valor de emisión de la muestra B, que es 3577, menos la ordenada al origen y sobre la pendiente. Y de esa forma voy a encontrar las concentraciones del componente, que para nosotros es el óxido de sodio en el cemento, en microgramos del óxido en cada mililitro de solución. Y por último me queda hacer la dilución, y luego tener en cuenta la masa. A ver. Entonces decíamos que tomábamos 1 gramo de cemento y lo llevábamos a 100. Y no hicimos ninguna dilución. Entonces acá no hay que tomar en cuenta ninguna dilución, porque no dice tomé una alícuota y llevé a tal volumen. Simplemente tomé una masa, la disolví con ácido y la llevé a un volumen final de 100. Entonces lo que me falta es tener en cuenta la masa nada más y el volumen final al que se llevó. Entonces el porcentaje de óxido de sodio sería la masa en la solución de los 100 mililitros sobre la masa de la muestra y por 100. Entonces acá tenemos 25,6 microgramos, lo llevo a gramos, sería por 10 a la menos 6 gramos, en cada mililitro de solución, esa es la concentración, en cada mililitro tengo 25,6 por 10 a la menos 6 gramos en cada mililitro, multiplico por 100, que era el total de mililitros de la solución, y luego divido por 1 gramo, que era la muestra que dio origen a esta solución, y por 100. El resultado me da 0,26%. Ya transformé en la unidad que me piden en el problema. Me dice, calcular el porcentaje de óxido de sodio en la muestra. ¿Y cuál de las dos presenta mayor dispersión? ¿Cuál tiene mayor desvío estándar? Entonces después tengo que calcular el desvío estándar. Bueno, entonces para B exactamente lo mismo. Para B nos daba 38,79 microgramos de óxido por cada mililitro. Llevo los microgramos a gramo por cada mililitro, y sabemos que el total de la solución eran 100 mililitros, y divido por la masa y multiplico por 100 para expresar en porcentaje. Y me da 0,39% en óxido de sodio. Estos valores son normales en un cemento. Dijimos que un cemento podía tener, en la suma de los óxidos, podía llegar al 1%. Entonces estamos en valores normales para un cemento. Y para responder a la segunda pregunta, es cuál de las dos muestras presenta mayor dispersión,
se vean el desvío estándar. El desvío estándar de la muestra A lo calculo como la sumatoria, o como tenemos tres valores, entonces tenemos las sumatorias de los valores sobre la raíz cuadrada, sobre, como hacemos siempre la dispersión. Para la muestra calculamos 0,47 para B 0,57 y cuál de ellas tiene mayor dispersión. Para nosotros sería la muestra B, la que tiene mayor desvío estándar, ¿sí? 0,57. Bueno, ustedes verifíquenlo, como ya saben hacer desvío estándar. Vamos al punto 6. Dice una muestra de 25 mililitros de cadmio dio una señal instrumental de 20.5. Al adicionar 0,5 mililitros de un patrón que contiene 0,03 mililitros de cadmio, la señal aumenta a 50,4. Calcular la concentración de cadmio en la muestra asumiendo que la señal es directamente proporcional a la concentración del analito y cuál es el método de calibración que se está aplicando. Bueno, estamos de nuevo en presencia de un método de adición estándar. A diferencia del anterior, este no se lleva a un volumen final definido. Simplemente tomo los 25 mililitros y leo. Tomo la misma cantidad y le adiciono de un pequeño volumen de patrón de cierta concentración y leo. No llevo un volumen final. El otro tomaba 1 mililitro de la solución y se llevaba un volumen final, o sea, se diluía la muestra. En este caso no hay una dilución de la muestra original, simplemente hay un agregado a un volumen definido de muestra, se agrega un volumen definido de estándar y se lee directamente. Entonces, según la teoría, ustedes tienen un método para hacer, tienen la ecuación para hacer ese problema. Ya les pongo la ecuación. Es calibración con un estándar. Calibración con un estándar. A ver. Ustedes tienen la teoría a mano. Sí, profe. Fíjense las ecuaciones. Eso no lo estoy viendo. Acá ahora. Yo lo hice de otra manera, pero bueno, es lo mismo. Quería ver, usar exactamente método de calibración de adición estándar. Y dice calibración de adición de un estándar. Tienen, no, sí está acá abajo, yo estoy leyendo mal. Tienen dos ecuaciones. Tienen en la hoja que dice calibración de adición de un estándar, tienen la primera ecuación en la mitad de la hoja que dice S de la muestra sobre la concentración del analito igual al S fortificado sobre la concentración del analito y del patrón con sus correspondientes factores de dilución. Y después habla de otro método de adición, la figura ilustra el método de adición de un estándar descrito. También es posible hacer una adición de un estándar directamente a la muestra, después medir la señal. En este caso el volumen final tras la adición del estándar va a ser BS más B0, y las ecuaciones se convierten en. Entonces las ecuaciones se convierten en, esa sería la forma de calcular. Entonces sería otra forma de hacerlo, podemos usar esa ecuación acá. El punto A. Entonces, dice la señal de la muestra
también es igual acá por la concentración del analito. Porque acá no hago ninguna dilución, entonces directamente la concentración del analito en la muestra. Y la señal de la muestra fortificada es igual a la constante, vale lo mismo, por la concentración del analito y por ese analito y ahí tenemos que multiplicar por un factor de dilución, porque el analito se le agrega el estándar. Entonces el factor de dilución sería el B de la muestra dividido el B de la muestra más el B de la muestra más el B del estándar. ¿Sí? Este sería el factor invertido. B del analito más B del estándar dividido el B0, eso sería el factor de dilución. Invertido nos daría eso. Más la concentración del estándar por el B del estándar dividido el volumen total, que es B de la muestra más B del estándar. ¿Sí? Es distinta a la anterior. Acá no tenemos el factor de dilución porque la muestra no está diluida. Y en el segundo caso sí están diluidos tanto la muestra como el estándar porque se agregó estándar. A la muestra se le agregó el estándar. Entonces hay una pequeña dilución. Por lo tanto hay que tener en cuenta esa diferencia de volúmenes. Igual que antes se despeja acá y se iguala ambas expresiones. O sea, el procedimiento es el mismo. La diferencia está acá en el factor de dilución. Entonces, igualando ambas ecuaciones, ¿qué nos queda? El S de la muestra sobre la concentración del analito va a ser igual al S fortificado dividido todo ese término que es C sub A multiplicado por B0 dividido B0 más BS y todo eso, cerramos paréntesis, más la concentración del estándar multiplicado por el factor de dilución invertido, BS sobre B0 más BS. Bueno, y con esto despejamos concentración del analito. De esta igualdad despejamos la concentración del analito. C sub A. ¿Sí? Esa era la forma de resolver el problema. Bueno, y yo lo hice gráficamente acá también, que es lo mismo. Tenemos que llegar al mismo resultado. La señal de la muestra es 20.5. La señal de la muestra más la señal del estándar es 50.4. La concentración del patrón inicial es 0,003. El factor de dilución es el volumen final sobre el volumen de la alícuota, que sería 25.5 dividido 0,5. ¿Sí? 25.5 es 25 más 0,5 dividido 0,5. Entonces nos queda 25.5 sobre 0,5. Me da este factor de dilución. Entonces me queda acá que la concentración final del patrón va a ser la inicial sobre D. Y me da esta concentración final del estándar. Y gráficamente yo puedo hacer esto. Digo, ¿qué digo acá?
inicialmente la concentración cuando no tengo estándar, esta es la señal, o sea, la muestra sola me da esta respuesta. Después tengo la concentración final del patrón, que era este valor. Para esta concentración diluida del patrón, que lo calculé, sería mi dato de concentración, tengo esta señal, respuesta. Y hago este gráfico, esta sería mi curva de calibrado, digamos, con 2 puntos, la muestra y el estándar. Entonces hago la ecuación, hago la recta de regresión, extrapolo, bueno, hago lo mismo que hacemos siempre, y encuentro la concentración de la muestra, que me da este valor. A partir de esta ecuación de regresión me da la concentración de la muestra. Y luego, y ya está, porque ya tuve en cuenta todas las diluciones, la concentración de la muestra directamente. Y este sería el valor final. ¿Sí? Esa sería una forma de resolver el mismo problema, lo puedo hacer con el método que ya sabemos, o bien de esta manera, y tenemos que llegar exactamente al mismo resultado. ¿Sí? ¿Esto lo entienden? ¿Cómo lo planteé? ¿Sí? Sí, Todo. profe. Bueno, entonces hagan si quieren de las dos formas y verifiquen. En la teoría le han dado con la ecuación de dilución, o sea, con los factores de expresiones de dilución, y de las dos maneras les tiene que dar lo mismo. Bueno, ¿qué nos queda por ver? El 7, el último problema. Este era el 6, ¿no? Sí, el 7. En la determinación de sodio y potasio por espectrofotometría de llama en muestras clínicas se emplea litio como supresor de ionización y como estándar interno. Debido a que las variaciones en la composición y la temperatura de la llama afectan de manera similar las intensidades de emisión de litio, sodio y potasio. Estas variaciones se pueden minimizar si se comparan la emisión del sodio y del potasio con la emisión producida por una cantidad constante de litio añadida a cada solución. Este es el método del estándar interno, donde usábamos al litio como estándar interno y le agregábamos a las muestras que contienen sodio y potasio, siendo el litio una componente que no está presente en la muestra, pero que se comporta de manera similar, ¿sí? Ya al ser un metal alcalino, tiene un comportamiento similar al sodio y al potasio, y por eso lo usaba de estándar interno. Entonces lo que me piden es que cuantifiquemos sodio y potasio usando litio como estándar interno. Entonces hay que construir la curva de calibración del estándar interno a partir de estos resultados. Tenemos la muestra 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos soluciones de estándares crecientes para el sodio en ppm. O sea, acá tengo la concentración del estándar para sodio en ppm, que va variando de 0,1, 0,5, 1,5 y 10. Estas son las concentraciones del estándar, cuando analizamos sodio. Cuando analizamos potasio, las concentraciones son las mismas. La cantidad de litio es fija, se agrega todos, la concentración de litio es fija, es de 1 ppm en ambos casos. Y las señales encontradas para el sodio tienen este valor, para potasio este valor, y para el litio tenemos este valor. Entonces, en función de eso, tenemos que determinar la curva de calibrado. Y una vez que tenemos la curva de calibrado construidas, tenemos que determinar la concentración de sodio y potasio en una muestra, porque estos son patrones. Entonces tengo que determinar la concentración de sodio y potasio en una muestra, que produce estas señales de emisión. La intensidad de emisión para el sodio es 1,4 y la intensidad de la emisión para el potasio es de 0,73. Y la intensidad de emisión para el litio es 95. Y nos piden con estos datos determinar la cantidad de sodio y potasio presente en la muestra.
Y por último nos piden que calcular el error que se cometería si no se emplea la técnica del estándar interno, y explica a qué se atribuyen las diferencias encontradas en los valores de concentración. Bueno, entonces la primera pregunta era construir la curva de calibrado con los patrones, con la primera tablita. Entonces, para poder construir la curva de calibrado, tengo que relacionar, hacer un cociente de las señales, porque la curva de calibrado del método del estándar interno relacionaba el cociente de intensidades de señales versus la concentración del patrón. O sea, tengo cociente de intensidad del sodio, de la intensidad de emisión para el sodio sobre la intensidad de emisión para el litio, ese cociente versus la concentración de sodio. Y para el potasio tengo el cociente de la señal de emisión para el potasio sobre la intensidad de la emisión para el litio, o sea, el cociente de ambas señales, versus la concentración de potasio en el eje de las X. Entonces tengo que construir primero el cociente de las intensidades de las señales de emisión, mientras que las concentraciones de los analitos se mantienen tal cual estaban en el cuadro original. Copiamos las concentraciones de sodio, la del potasio, la del litio es fija y no participa, así que no importa, lo puedo dejar tal cual, y lo que va a cambiar es la relación de señales de sodio y del estándar interno. Entonces tengo que hacer el cociente entre esta señal y la del estándar interno, 0,11 sobre 86, 0,52 sobre 80, 1,2 sobre 91, 5,9 sobre 91, 10,5 sobre 81. Esos resultados van a ir en esta columna. Y de la misma manera hago con el potasio, va a ser la señal del potasio sobre la señal del litio. Entonces hago el cociente de ambas señales y represento esos datos acá en este lugar, en la columna del cociente de señales de emisión para el potasio. Una vez que tengo construido los datos que necesito para hacer la gráfica, grafico esta variable versus esta variable, el cociente de las señales de emisión, y hago la gráfica de la curva de calibrado para el sodio. ¿Sí? El cociente de las señales sobre la concentración de sodio, ¿sí? Y tengo esta representación. Entonces me da esa ecuación de regresión, 0.013 por X más 7 por 10 a la menos 5, y un coeficiente de correlación R cuadrado igual a 1. .013, 7 por 10 a la menos 5, R cuadrado igual a 1, ¿sí? La misma que está acá. Entonces la vamos a borrar, exactamente igual, y para el potasio hacemos lo mismo, ¿sí? Seleccionamos los datos de concentración de potasio y versus la relación de señales, insertamos el gráfico y nos va a dar esta curva. Nos da una ecuación de regresión y un R cuadrado casi 1. En este caso nos dio 1. Ese era el primer punto. El segundo punto es, a partir de estas gráficas, de la curva de calibración, definir cuál es la concentración del sodio y del potasio en la muestra. Entonces, para eso tengo que hacer el cociente también de las señales, porque teníamos la intensidad de emisión del sodio y la intensidad de la emisión del litio. Tenemos que hacer ese cociente y encontrar el valor para el sodio. Y tenemos que hacer el cociente para el potasio también, la señal de intensidad de emisión del potasio sobre la señal de intensidad de emisión del litio, hacer el cociente y encontrar el valor numérico
Y con esos valores numéricos de respuesta instrumental tenemos que despejar la concentración a partir de la ecuación de regresión. Reemplazo este valor de I y despejo el valor de X, que sería la concentración, ¿sí?, de sodio y de potasio respectivamente. Y voy a encontrar la concentración en ppm. Ese era el punto B. Y el punto C dice que calcula el error que se comete si no se emplea la técnica del estándar interno. ¿Y por qué hay diferencias? Bueno, si no aplicamos la curva del estándar interno, la otra sería graficar directamente concentración versus la señal de emisión, o sea, esta concentración y esta señal, obviando lo del litio, o sea, sin tener en cuenta el litio. Entonces, si hago eso, represento la línea de regresión de la concentración de la señal del sodio únicamente versus su concentración, me va a dar una recta de regresión también cuya R cuadrado es menor que 1, o sea, tiene un R cuadrado muy bueno, pero no es igual a 1 como en este caso, o sea, acá mejoró la precisión en la recta de regresión, es mucho mejor, o sea, se ajustan mejor los datos a una recta lineal. En cambio en esta es menor el ajuste. Y lo mismo acá. Acá teníamos 0,9999 y acá nos da 0,9975. O sea, ahí no hay un ajuste tan bueno de los datos a una recta de regresión. Y encuentro los datos de señal. Con esta recta de regresión encuentro la respuesta. Me daría, esta es la respuesta, que era el dato original, y de acá despejo X, me da 1.202, a diferencia de esta que me daba la concentración de sodio 1.13. En este caso me da 1.2, o sea, me da menor. Y para el potasio exactamente lo mismo, determino la señal solamente debida al potasio, con esta recta de regresión, calculo la concentración de potasio y me da 0.437, mientras que con el método del estándar interno me daba 0.415, o sea que hay una diferencia del método. Bueno, y en ese caso entonces tenemos diferencias de resultados, si bien no son grandes, pero la diferencia está dada, el error está dado por el ajuste que se hace con el método. En este caso se ajusta, el ajuste a una línea de regresión lineal es muy bueno con el método de adición estándar, con el método del estándar interno, perdón, en ambos casos. El ajuste es muy bueno a una ecuación lineal. Y de esa manera decíamos que el objetivo de este método era minimizar las interferencias de los componentes del analito, de los componentes de la muestra sobre las lecturas del analito. ¿Sí? Entonces tienen que hacer esta comparación y explicar eso, de que hay un buen ajuste de un caso y el otro es, el ajuste es menos bueno, tiene un R cuadrado menor, por lo tanto nos da una recta, el ajuste no es, no tiene el nivel de certeza que tiene el otro ajuste. Entonces, optamos por el método del estándar interno cuando hagamos sodio y potasio, y siendo el estándar interno el litio, como se puede ver acá en el ejemplo. Bueno, con esto sería lo último que hacemos de absorción atómica y emisión atómica. O sea, ustedes acá han visto los métodos del estándar interno, el método de adición estándar, con un patrón y con varios patrones, y el método común, que sería el método del estándar externo, el método común que veníamos viendo siempre. Y en el caso de en la práctica, en el laboratorio, ustedes van a ver el método del estándar externo con replicación de la matriz de la muestra. Sigue siendo método del estándar externo. ¿Está?